conjunto de edificaciones. La principal es la habitación de los propietarios. El resto son de servicios, almacenes, graneros, granjas, todo eso, ¿no? Y luego asociado a una gran propiedad, a una propiedad extensa. Esa villa, durante los siglos imperiales va avanzando. Conocemos muy poco de ese periodo porque la casa principal fue desmontada y se reconstruyó con mucha mayor amplitud una en el siglo IV. Esa villa romana sigue del siglo IV, comienza a tomar cada vez más apogeo, es decir, el patrimonio agrario que tiene va siendo cada vez mayor, ¿no? Como es típico de ese periodo en el que se construyen, surgen en todo el Imperio Romano, en particular en Occidente, en el occidente europeo, grandes latifundios, ¿no? Y todo esto se potencia. Lo que sabemos es que llega a mediados del siglo VI el edificio noble. Conocemos entonces el nombre del propietario, un tal Honorio, al que se le da el título de senador. No es senador como la época de César o de los emperadores, ¿verdad? Es de título de tipo honorífico exclusivamente. Este senador, este gran hacendado que vive ahí, como te digo, a 200 metros en esa casona tremenda, impresionante, ¿eh? Que pudo tener posiblemente más de 800 metros cuadrados cubiertos bajo techo. La casa, solamente la casa, ¿eh? Tiene muchos trastornos en casa. En su casa están ocurriendo cosas raras, que por las noches les desaparecen las ropas, que introducen porquería en las comidas, que tal cual. Claro, en ese momento todo eso se atribuye al diablo, porque es un momento en el que está cambiando el credo. El cristianismo se ha impuesto ya desde finales del siglo IV, en torno al 400 ya, por todo el imperio, como la religión oficial del Estado y único credo admisible, pero persisten en las áreas rurales todavía los ritos tradicionales, los credos de toda la vida. Los hacendados, los propietarios, se convierten antes, aceptan el cristianismo antes porque vienen obligados por ley, tienen más conexión con las estructuras administrativas y del Estado, etc. Y es religión obligada. Son los verdaderos protagonistas de la cristianización. En el occidente de Europa y norte de África, los hacendados los propietarios son en el mundo rural, los protagonistas del cambio de credo. Y este Honorio, propietario de la casa, que sufre tantos trastornos, lo atribuye al diablo. Bueno, y sabedor de que existe un santo anacoreta en Suso, que se llama Emiliano, nuestro San Millán, pues le manda unos mensajeros, los sacerdotes que él tenía aquí, unos mensajeros pidiéndole que viniera. El santo se resiste, le insisten que además han llevado un vehículo para que pueda venir montado y tal, y eso, pero al final ya tanto insisten que acepta, rechaza el vehículo y viene andando. En ese momento, esto sería mediados del siglo VI, San Millán, que conocemos los datos básicos de su vida, nacimiento y muerte, en el 475, 575, 100 años, centenario, muere, pues decide venir y a mediados del siglo VI pues tiene como dificultad por al menos 70 años y viene andando desde Suso hasta aquí, no de Yuso, que no existe todavía, desde Suso hasta aquí. Bueno, llega, reúne a los presbíteros del lugar en la casa de Honorio, decreta 3 días de ayuno y al tercer día asperja la casa, realiza el rito canónico, ¿no?, de la iglesia, de exorcismo, de expulsión del diablo, y según dice la vida de San Millán de la Cogolla, el diablo salió echando un olor apestoso, tirándole piedras y cosas al santo, que su escudo de santidad le protegió, y huyó al desierto. El desierto es el símbolo de lo no civilizado, lo salvaje, o sea, por ahí al monte y tal. Todo esto está contado por Braulio de Zaragoza, unos 70-80 años después, pero con testimonio directo de los discípulos que tenía San Millán, de Flonimane, Aselo, Geroncio, Epotamia también. Todos esos prestaron testimonio a Braulio de Zaragoza cuando todavía no era obispo, y luego ya cuando lo fue, pues recuperó los apuntes
escribió la vida de San Millán. Quiero decir con esto que es muy raro que haya una vida de santo de aquella época, estamos hablando cuando lo publica en el 630 y tantos después de Cristo, pero posiblemente con datos del 600, 610, cuando lo publica Braulio de Zaragoza, es un caso singular de vida de santos escritas muy próximo a la vida, con testimonio directo de los que han sido discípulos de ellos. Muchas vidas de santos son pura invención, pero esta tiene un montón de historicidad. Aparte de los elementos de fe, el milagro, tal, sin embargo los datos que tiene son muy verídicos. Por tanto, lo del viaje, cierto. El viaje de Suso a Parpalinas, cierto. Un hacendado que tiene problemas que se interpretan como del diablo y tal, cierto. El milagro visto desde la fe, bueno, pues eso que quieran como es, pero hay algo tiene que haber ahí, pues a lo mejor que estén escondidos alguna persona, alguna gente del servicio, pues personas con discapacidad grave, con de deformaciones, porque en el mundo de la endogamia, etcétera, en el mundo antiguo, pues puede generar esa situación, está ahí, lo tiene escondido y es la causa más, y sale despavorido cuando están inspeccionando la casa con el santo y se ve, bueno, eso ya es lo de menos, una interpretación laica, una interpretación milagrosa, religiosa de fe, eso es lo de menos. El caso es que nos tenemos que poner en aquella época en la que eso se ve así. Y por tanto los discípulos de San Millán no estaban mintiendo cuando le dicen a Braulio, cuando le toma testimonio que escriba eso. Bueno, y luego ya desaparece el santo de aquí, ya no se sabe, pero el propietario de aquí sigue vinculado agradecido a San Millán de la Cogolla, y de vez en cuando le mandaba envíos de alimentos y demás, porque allá se estaba juntando mucha peregrinación ya atraída por la fama del santo, y se convirtió en benefactor y tal. Bueno, lo que tenemos pues es la villa romana, después la cristianización de la villa, conocemos su nombre, tenemos un texto que es fabuloso, es ¿habéis oído hablar de los marfiles de San Millán, de la arqueta de San Millán? Ajá. Pues en realidad están haciendo en escenas, en 12 o 15 escenas, no sé cuántas son, el relato que hace Braulio de los milagros de San Millán. Uno de ellos es el de Parpalinas. Entonces en ese momento, cuando esos poseedores rurales se cristianizan, también a sus grupos de personas dependientes, a sus aldeanos y lacayos, etcétera, que tienen por ahí, pues también digamos que se les hace que admitan la misma fe. Además es algo espontáneo, en el mundo antiguo es algo espontáneo, si el jefe se hace de tal credo, yo también me hago, si es y etcétera. Bueno, y ellos son los que edifican esta iglesia, una primera iglesia. Así que, ¿cuándo la podemos poner esta? Ya existía cuando San Millán vino aquí, porque la vida dice que reunió a los presbíteros del lugar a mediados del siglo VI. De manera que al menos hacia el año 500 ya está, 500 y pico ya existe la primera iglesia, la hemos detectado, porque está en lo más hondo y solamente se conserva una pequeña parte. Después esta familia propietaria debió de ir creciendo su patrimonio, agrupando más aldeas, más gentes dependientes y siendo un centro más potente de carácter socioeconómico, y desmontó esa primera iglesia que San Millán visitó y en la que estuvo rezando, que es aquí, que es en este sitio, y encima, en el mismo sitio, construye una del doble de envergadura, con un ábside circular, etcétera, que es la que ahora vamos a ver. Esa iglesia está en uso hasta la villa, permanece habitada hasta el siglo VIII, a lo largo del siglo VIII desaparece, pero más allá de la villa la iglesia sigue funcionando. Cada vez más decrépita, en el estado más ruinoso. En la excavación se pueden observar signos de cómo rehabilitan parte los tejados, etcétera. Ya no saben hacer tejas al estilo romano, se pierde la técnica y ponen simples lajas para arreglar tejados y cosas de esas, y desaparecería hacia el siglo X o el XI, cuando esto se convierte en frontera entre los reinos cristianos, el reino cristiano de Pamplona y los Banu Qasi, los musulmanes del Valle del Ebro. Y entonces esto debió estar en manos racias de un lado, saqueos del otro y tal, y entonces desapareció. Y es cuando entonces, Fernando, es cuando surge lo de la villa.
un sitio más retirado, más próximo a... Esto desaparece como centro de referencia social y política, y entonces es aquello porque tiene mejores condiciones defensivas. Villa, que la conoceremos a partir del siglo X ya como una, y principios del XI, como una tenencia de los monarcas pamplónicas. Y esto habría desaparecido. Bueno, pues con eso, fijaros, tenemos aquí una iglesia muy antigua, del siglo, la que vamos a ver se construye a finales del VI, la principal, la de ábside de herradura, pero debajo quedan los restos, pero se han acrecentado muros para que siga habiendo un testimonio que probablemente es de la segunda mitad del V o en torno al año 400, un poquito después, como más tarde. Y por tanto uno de los más antiguos testimonios de cristianización en el norte de España. Uno de los poquitos que hay de esas fechas. Y en segundo lugar, tenemos también una biografía con un altísimo índice de historicidad, de veracidad, de aportación de datos concretos, que es la biografía de San Millán como una excepción en la hagiografía hispana. Una excepción total. Y por tanto una vinculación con la figura de San Millán de la Cogolla que, salvo Suso, que sabemos dónde estuvo encerrado en la cueva haciendo penitencia y etcétera, el único sitio donde luego podemos decir aquí pisó San Millán es en la casa de Honorio, que está allá, pero pasa que está tapada y no se puede ver, la casa de Honorio que está allá a 200 metros, detrás de la villa esa, de la viña, y aquí. Así que nosotros vamos a estar pisando esto del nuevo terreno, que estuvo San Millán con toda seguridad, porque eso es históricamente cierto, a mediados del siglo VI, un poquito antes, un poquito después, porque la biografía no da una cronología precisa. Y siguen enterrando, hasta el 13 por lo menos siguen enterrando. Pues reutilizan el silo, lo ven tan hermoso y tal, y dicen, pues aquí metemos té. Y aquí había, sí, aquí había 4 individuos, restos de 4 individuos. Uno, vale, el más reciente, el que había antes que lo recogen los restos y se los ponen encima de los pies. Una habitación, un habitáculo, que posiblemente comunicaría también por aquí con el ábside, algo así tipo sacristía, lugar de guardar todos los objetos litúrgicos y demás, y el resto no sabemos, pues de servicio y probablemente de alojamiento de los clérigos. Los clérigos los nombra y los elige el propietario, los propietarios de la villa, que son los que han construido a sus costas la iglesia, que además por los concilios de Toledo vienen obligados a asignarles unas rentas fijas para el mantenimiento no solo del culto y demás, sino también de la fábrica y esas cosas. Esta es la iglesia que visitó San Millán. Esta iglesia es la que está a caballo, se construye a caballo entre el siglo V y el siglo VI. En torno al 500, probablemente antes, en la segunda mitad del siglo V, del 450 en adelante, es lo más probable que se hubiera construido. Claro, se queda poca cosa, pero la reconstrucción es posible echando mano de los cánones de proporciones con los que se hacen los templos cristianos y no hay ningún problema. Bueno, es una pequeña capilla rural, como son la inmensa mayoría de las que conocemos en los hábitos rurales de cualquier parte de la península, de Italia, de la Galia, etc. Y a los pies de la nave tiene una capilla funeraria, un pequeño mausoleo. Vamos a ver, es eso que tenemos ahí. Fijaros, voy a empezar por el último. Pequeño mausoleo dentro de la nave, así, y con estructura exenta respecto a la nave, no está pegado, sino que se circulaba por detrás y tal perfectamente, es darle un relieve enorme. Y de hecho, no encontraremos nunca una iglesia cristiana que tenga esta desproporción entre el lado corto y el lado largo. ¿Por qué? Porque tenía que albergar, aquí habría que haber cortado el canon normalmente de toda la iglesia, tendría que haber venido por aquí, porque tenía que dar lugar a albergar el pabellón. Y esto fue una pretensión de decir, aquí estamos nosotros, somos familia importante, y consiguieron que se hiciera la capilla funeraria, el panteón familiar de los propietarios. Es decir, si aquí no estuvo haciendo esto, si no estuvo Honorio, estuvo su hijo o su nieto, el de San Millán. El Honorio de San Millán tuvo que ser el hijo por la cronología de finales del VI. Bueno, aquí tenemos la piscina bautismal. La entrada al templo justamente era por aquí, por esta parte.
está sobre los restos de la iglesia antigua, de la pequeña, más antigua. Esto es parte del pabellón de servicio, que llegaba hasta el final de donde cerraran los pies. ¿Y para qué servían esas piedras? Pues como aparecieron ahí dos piedras de molino de tipo romano, de época tardorromana, probablemente ahí estaban apoyadas para hacerlas girar y moler el grano de maíz, esos principales y demás. Pero esto ya lo tenemos que echar siglo X, XI antes. Ya ven que hay tema, Aquí hay tema.